Muy bien, chicos, entonces para continuar con las actividades del día de hoy, vamos a continuar entonces. Ahora la actividad que realizaremos será la siguiente. Escribimos una historieta, parte 1, y lo desarrollaremos también en el área de comunicación. Entonces, chicos, la meta de ahora de esta actividad es la siguiente. Lo que tienes que lograr, planificar y escribir la primera versión de tu historieta, en la que darás a conocer la importancia de las manifestaciones culturales que expresan la diversidad cultural de nuestro país, así como tu compromiso personal de convivir, respetando y reconociendo esa diversidad. Entonces, tienes que tener en cuenta esta meta para que puedas escribir tu historieta. Recuerda que hoy día es la primera versión de tu historieta. Eso es lo que harás hoy día. Planificar y escribir la primera versión de tu historieta. ¿Con qué propósito? ¿Cuál va a ser el propósito de escribir esta historieta? Darás a conocer la importancia de las manifestaciones culturales que se expresan en la diversidad cultural, o sea, en la variedad de manifestaciones culturales de nuestro país. Así también dice, el propósito es que tú tengas un compromiso personal de convivir, respetando y reconociendo esa diversidad. Entonces, tengamos presente esta meta, lo que se quiere lograr, lo que se va a hacer al momento de que vas a escribir la primera versión de tu historieta. Antes de empezar con la planificación, vas a responder las siguientes preguntas a manera de que recuerdes, ¿de acuerdo? A ver, la primera pregunta es, ¿qué manifestaciones culturales caracterizan a tu familia? ¿Por qué? Entonces recuerda cuáles son esas manifestaciones culturales que van a identificar a tu familia. Y vas a explicar el por qué la identifica. Luego, la otra pregunta, ¿cómo se expresan las manifestaciones culturales en tu localidad o en tu familia? O sea, ¿de qué manera la demuestran? ¿De qué manera expresan esa manifestación cultural? Y la siguiente es, ¿cuál es tu opinión acerca de las manifestaciones culturales? Entonces, chicos, esas preguntas las vas a responder en tu cuaderno. Como primera actividad, vas a planificar tu historieta. Y lo primero que vas a planificar va a ser tu propósito. Es decir, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué vas a escribir esta historieta? ¿Y qué es lo primero que vas a tener que considerar? ¿Para qué vas a escribir esta historieta? Para ello, toma en cuenta la meta de la actividad. Lo que acabo de decir, la meta. ¿Para qué vas a escribir? Entonces, vuelve a leer la meta para que tengas en cuenta tu respuesta ahí. ¿Quiénes leerán tu historieta? Luego, ¿qué tipo de historieta será? ¿Una historieta humorista? Por ejemplo, narrar una anécdota o un acontecimiento de alguna fiesta costumbrista. Informativa, de repente de tipo informativa, narrar un hecho significativo de alguna vivencia cultural de la familia. Entonces ahí vas a explicar qué tipo de historieta, si es humorista, informativa, educativa. Entonces tú ahí vas a escribir y vas a planificar con eso tu propósito de tu historieta. Muy bien, entonces planificaste tu propósito, ahora vas a planificar tu guión. ¿De qué tratará tu historieta? Recuerda que tiene que estar relacionado a las manifestaciones culturales. Entonces, de repente tú puedes escoger una de ellas o puedes hablar de varias. Entonces, ¿de qué tratará tu historieta? ¿Quiénes serán los personajes? También los vas a escribir. ¿Y dónde van a suceder los acontecimientos o los hechos de tu historieta? Entonces, de esa manera estás planificando tu guión. Ahora vas a planificar tus gráficos. A ver, ya planificaste tu propósito, tu guión, ahora los gráficos. ¿Cuántas viñetas harás? Recuerda que las viñetas son los espacios donde están las escenas y son los rectángulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas viñetas harás? De repente 6, 8, 10, depende de la historia que tú vayas a contar. Entonces, tú vas a tener que decidir cuántas viñetas harás. ¿Qué tipo de globos usarás? Recuerda que hay diferentes tipos de globos, como lo hemos mencionado en la actividad anterior, para cuando están hablando, para cuando están pensando o cuando tengan algún temor o estén hablando con voz fuerte. Entonces, tú vas a decidir, de repente utilizas uno, de repente utilizas los tres juntos, de repente utilizas los dos, tú vas a decidirlo. ¿Qué irá en cada una de ellas? Si tú escoges solamente uno, de repente ibas a escribir, lo que están conversando, lo que dialogan los personajes. O de repente escoges dos y pones en las nubes lo que están pensando. Ahí tú vas a ir explicando de lo que vas a ir colocando, lo que vas a ir a colocar en los globos que has escogido de las conversaciones.
¿Cuáles usarás para el inicio, nudo y desenlace? Es decir, para el inicio, ¿qué utilizarás? De repente, en la parte donde el narrador habla, entonces solamente vas a utilizar esa parte para comenzar. Luego en el nudo, de repente se presenta algún problema o algún susto, entonces de repente ahí lo tienes que hacer con emoción, ¿no? Y cada uno tiene una forma de globo, ¿no? De repente para el desenlace solamente es un diálogo, una conversación o igual en el nudo, entonces ya tú tienes que decidir cuál usarás en cada momento. ¿Cómo serán tus personajes? Es decir, cómo serán la forma de sus rostros, de repente alegres, chistosas, tristes. Entonces tú ahí vas a planificar cada uno de tus gráficos. Entonces, chicos, con eso han planificado tanto el propósito, el guión y también tus gráficos. Ahora recuerda lo que es indispensable, lo que no debe faltar en tu historieta. La cartela, que es la parte donde habla el narrador. Es lo que va contando el narrador. Entonces, eso tiene que ir en tu historieta. Luego, las viñetas. No pueden estar tus dibujos al aire, tienen que estar dentro de una viñeta. Y luego, los globos. ¿Qué globos vas a usar de repente para conversación según lo que tú has planificado? Entonces, estos puntos, la cartela, que es donde habla la voz del narrador, las viñetas y los globos, es necesario que vayan en tu historieta. Antes de poder escribir la primera versión de tu historieta, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Vas a leerlo, escucha atentamente para que lo tengas en cuenta al momento que vayas a escribir. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué nos dice primero? El propósito de tu historieta, es decir, ¿para qué lo vas a escribir? Para dar a conocer la importancia de las manifestaciones culturales que expresan la diversidad cultural y tu compromiso personal de convivir respetando y reconociendo esa diversidad. Ese es el propósito para que vas a escribir tu historieta. La importancia de esas manifestaciones culturales y tu compromiso de convivir respetando y reconociendo esa diversidad. Para eso vas a escribir tu historieta, para que tomen en cuenta esa importancia y ese compromiso. Lo siguiente, usa de forma adecuada los signos de puntuación, la coma, el punto, punto aparte, punto final, adecuadamente, ojo. Y los signos ortográficos, mayúsculas, al iniciar una conversación, en los nombres, ¿de acuerdo? Tildes, tener en cuenta, signos de admiración, signos de interrogación. Si voy a hacer una pregunta, utilizo signos de interrogación. Si voy a sorprenderme, un signo de admiración. Luego, el tema de la historieta es la importancia de las manifestaciones culturales que expresan la diversidad cultural. Ese es el tema. Tu historieta tiene que estar basada en las manifestaciones culturales, en la importancia que le debemos dar y tenga en cuenta el propósito y el compromiso personal, lo tuyo, que es lo que tienen que hacer para respetar y reconocer esa diversidad. Ese es el tema. No vas a escribir de unos amigos que se conocen o de un juego. No, ten en cuenta cuál es el tema. O unas historietas de niños jugando en un parque. No. Ten en cuenta el tema. Al diseñar y escribir tu historieta, toma en cuenta la secuencia narrativa. Debe haber un inicio, un nudo y un desenlace. Inicio donde presentan a los personajes, se presentan quiénes son. El nudo donde de repente va a haber un problema, una situación. Y el desenlace donde le vas a dar la solución, ¿no? Y los elementos de la historieta. Tienes que tener en cuenta que eso debe ir. Los elementos de la historieta. Ten en cuenta, debe ir las viñetas, la cartela y los globos de conversación. Entonces, nada de ello puede faltar en tu historieta. También, chicos, tener en cuenta para diseñar tu historieta, ten en cuenta lo siguiente. Siempre tienes que tener presente el propósito de tu texto, o sea, ¿para qué lo estás escribiendo? Escribir los textos o el guión de tu historieta, eso debes tenerlo, no puedes improvisar, ya lo debes tener claro qué es lo que va a ir. Distribuye las viñetas que contendrá tu texto en la página o páginas que decidas. Por ejemplo, no vas a hacer una conversación corta y has puesto como 10, 12, 15 viñetas y no las vas a completar. Todas las viñetas tienen que estar completas y tienes que ir de acuerdo a la historia que tú vas contando. Realiza los dibujos de tus personajes. Tu historieta tiene que tener dibujos, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta estos puntos para diseñar tu historieta.
Muy bien, entonces teniendo en cuenta todos los puntos mencionados y los que debe tener tu historieta, ahora escribe tu historieta. Vas a escribirlo en una hoja, vas a elaborar entonces la primera versión de tu historieta. Recuerda, ten en cuenta lo antes mencionado. Después que hayan terminado de elaborar la primera versión de su historieta, te vas a reunir en familia. Cuando estés reunido en familia, les vas a compartir la primera versión de tu historieta. Se las vas a leer de qué trata y escucha cada uno de sus comentarios, de sus consejos que te puedan decir acerca de tu historieta. Entonces, chicos, luego van a dialogar sobre el mensaje que está dejando tu historieta, ¿no? Y también con el contenido de lo que hayas escrito. Entonces, tú vas a escucharlos muy atentamente y tomar en cuenta los consejos que te vayan a dar. Muy bien, chicos, entonces, con esto hemos terminado todas las actividades correspondientes al día de hoy.